Bienvenidos y bienvenidas a este especial 8M, Cambia la mirada, ganamos todas y todas. Un espacio donde les queremos invitar a reflexionar respecto al rol que hemos cumplido las mujeres en los diversos ámbitos en nuestra sociedad. Por ejemplo, en política, educación y también en trabajo. Y para eso vamos a estar a lo largo de este programa conversando con destacadas invitadas. Y comenzamos con el primer tema y para introducirlo vamos a revisar la siguiente nota que preparó nuestra compañera Carolina Quintanilla, mujer y política. En 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales y recién en 1949 se concedió el derecho a voto a las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias. No obstante, las mujeres participaron por primera vez en la elección presidencial de 1952, en donde fue electo Carlos Ibáñez del Campo. A 70 años de este salto político y de conquistada una importante lucha de reivindicación y por derechos sociales, Chile subirá del puesto 101 al puesto 42 en el ranking internacional de países con mayor participación femenina en el Parlamento. Esto tras el resultado de las últimas elecciones y tras la aplicación de la Ley de Cuotas de Género, que en 2015 modificó el sistema electoral para empujar una conformación más paritaria del Congreso Nacional. Y así, según datos del análisis de Comunidad Mujer, durante el próximo periodo legislativo, la Cámara de Diputados y Diputadas tendrá una participación femenina del 35,5%. Sin embargo, los cambios en el Senado fueron menos significativos y anotaron solo medio punto, dejando el hemiciclo con un 24% de senadoras. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo se puede avanzar para una plena participación de las mujeres en política? ¿Estamos preparados para una arremetida paritaria en la política legislativa? ¿Qué rol han jugado los partidos políticos en este desafío? Estas y otras interrogantes serán abordadas por nuestras invitadas. Las cartas ya están tiradas. Los y las invitamos a reflexionar. Y esos precisamente son los temas que vamos a abordar durante este especial 8M, Cambia la mirada, ganamos todos y todas, y que vamos a estar transmitiendo a través de nuestras diversas plataformas en TV Senado. Y ya estamos con lo comprometido, las dos invitadas de este primer bloque de conversación. Saludamos de inmediato a las senadoras que nos acompañan, dos senadoras de regiones, por cierto, la senadora Jimena Rincón, senadora por la región del Maule y además presidenta del Senado en el periodo legislativo 2021-2022. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí en este espacio, en este día además. Senadora, también por haber aceptado nuestra invitación. Y saludamos también a la senadora Luz Ebensperger, senadora también de la región de Tarapacá. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Muy contenta de poder estar conversando estos minutos y también acompañada con Jimena acá en este día tan especial, Día de la Mujer, por cierto. Así es, un día muy especial y donde también queremos reflexionar respecto a algunas materias relacionadas en este bloque con el rol que hemos cumplido y que han cumplido las mujeres en la política. Y para eso primero quisiéramos saber qué fue lo que las motivó para poder ingresar a la política y también cómo ha sido este camino y cómo han compatibilizado también otros roles respecto a el rol que actualmente ustedes cumplen como parlamentarias, porque precisamente ustedes ocupan dos de los escaños de los 12 que están destinados actualmente para el Senado, para mujeres precisamente. Senadora Jimena Rincón. Bueno, más que destinados son los que logramos ocupar, después de mucho esfuerzo, Luz contra su experiencia y la mía, y con la ley de inclusión, vamos a ponerle ese nombre, que discutimos cuando cambiamos el sistema electoral, logramos que las candidaturas tuvieran un 60-40 hombres-mujeres. Y eso creo que algo ha ayudado, no todo lo que quisiéramos, a que existan más mujeres candidatas y por lo tanto con posibilidad de ser elegidas. Pero obviamente requiere un trabajo previo, intenso, no menor. Y creo que es parte de lo que le ocurre a las mujeres en general en todos los ámbitos donde trabajan, en el ámbito público o privado, en el ámbito social, gremial, empresarial, sindical. Hay un esfuerzo permanente de validación, de ser reconocidas por nuestros talentos, nuestras inquietudes, nuestros planteamientos, lo que no es fácil en un mundo que todavía lamentablemente tiene, a mi juicio,
un sesgo bien machista y esta sororidad de la que se habla siempre, la verdad es que se ve poco y creo que es parte de lo que tenemos que trabajar, sobre todo las mujeres, y hacer conciencia en los hombres de que es importante esta inclusión de la mujer en todos los ámbitos, porque hombres y mujeres juntos trabajan sin lugar a duda de mejor manera los temas que abordan. Así es, senadora Luz, ¿cómo toma usted también la decisión de ingresar a la política y cuáles también han sido los desafíos que se ha topado en el camino? Bueno, yo estoy en el ámbito público desde muchos años, yo te diría desde que ingresé a la universidad ya en el año 82, por ahí, siempre como en segunda línea, hasta que me tocó asumir la intendencia de Tarapacá el año 2010. Y luego optar a este cargo que me ha gustado mucho ejercerlo. Creo que no es fácil para la mujer. A mí me gustaría rescatar lo último que decía Ximena. Creo profundamente en la igualdad de derechos de la mujer con el hombre. Creo que hombres y mujeres somos absolutamente distintos, pero tenemos que tener los mismos derechos. Y creo que necesitamos la participación de ambos, porque con la mirada de ambos vas a lograr construir mejores políticas públicas, mejores leyes, vas a lograr construir una mejor sociedad, porque pensamos distintos, porque tenemos sensibilidades distintas, y teniendo la mirada de ambos en forma un poco más igualitaria, no tanto de hombre como existe hoy día, vamos a ser mejores. Creo que hay que avanzar mucho también, pero creo mucho más en un cambio cultural. Algunas leyes, como esta ley de cuota, por cierto, que ayudan hasta que se produzca este cambio cultural, porque hay cosas que de repente uno tampoco entiende, ¿no es cierto? Por un lado, existe este movimiento tan feminista que partió hace ya casi más de un año, pero por otro lado, hay inconsecuencias como que tú miras y ves que muchas veces las mujeres son las que menos votan por las mujeres. Entonces, cuando a mí me tocó en las elecciones del año pasado, ¿no es cierto?, pertenecer al comité de búsqueda, al comité electoral de mi partido, me costó una barbaridad convencer a mujeres que quieren ser candidatas. Entonces, también pertenezco también a un estamento que creó la UI que se llama Mujeres en la Cancha, que ha sido muy bonito y que es un poco una formación. De repente ves en todas las regiones y a nivel nacional, cerca del 85%, dicen las estadísticas, de las directivas o de las dirigentes sociales son mujeres. Y cuando tú te acercas a ella y le dices, demos este pasito para allá, no quiere. ¿Por qué? Porque si ellas su vida la han dedicado a ayudar a sus vecinos. Pero cuando le dices, ya, vamos, soy candidata a concejala, corea, diputada, como que se asustan. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay que cambiar? ¿Basta con una ley de cuotas? Sí. Es el famoso techo de cristal, ¿no? Y sí, yo siempre al escuchar a Luz me acuerdo de una anécdota que cuenta la expresidenta Bachelet, que cuando ella llamaba, una vez elegida presidenta y tenía que conformar los equipos, entonces llamaba a una mujer a conversar con ella para ofrecerle un cargo X. La mujer tenía títulos universitarios, posgrados, hablaba 2 idiomas, de verdad era súper competente y le decía, ¿sabes qué? Quiero que ocupes tal posición de liderazgo. Y la mujer le decía, presidenta, que sabe que yo, un poco lo mismo que cuenta Luz, ¿no es cierto?, de la dirigenta, tengo 3 hijos, la verdad es que no tengo tanta competencia ni preparación, mire, la verdad es que yo creo que tiene que buscar a otra persona. Y llegaba un hombre, acto seguido, sin doctorado, no hablaba otro idioma, sin todas las competencias que tenía la otra mujer, y la presidenta le decía, mira, estoy pensando que puedas ocupar un espacio en el gobierno, y el hombre se echaba para atrás y decía, pero por supuesto, presidenta, no se preocupe. Yo creo que tiene que ver un poco, ¿no?, con esto de que nosotras las mujeres hemos tenido que ir demostrando siempre que somos capaces, que lo podemos hacer bien, vivimos la vida. Yo hoy día creo que mucho menos los jóvenes, y veo a mis hijos mucho menos que antes, pero antes era mucho de pedir permiso, pedir perdón, este sentimiento de culpa, de qué pasa con los hijos, y bueno, es una carga, y yo creo que eso tenemos que ir trabajándolo con los hombres, es un tema cultural que tienes que ir transformando, y no es fácil porque requiere tiempo, pero creo que es muy necesario. Y en ese andar, senadora, ¿ustedes se han sentido discriminadas, por ejemplo, por ser mujeres, al hacer política? Porque usted hablaba un poco de los límites que también nosotras nos ponemos, quizás si es que podremos o no.
poder realizar tal labor, pero ¿hay algún grado quizás de discriminación también en eso? Yo creo que sí, y yo creo que la discriminación va muy cerca de la violencia política y violencia de género. Y ocurre acá en el Senado, de repente tú integras comisiones, uno da una opinión, silencio total. 2 minutos después, la misma opinión la da un hombre y todos la encuentran fantástica. O sea, tú dices, ¿dónde estoy? O, por ejemplo, yo te puedo contar una anécdota, cuando asumió el gobernador en mi región, había un acto muy bonito, yo me puse una blusa aquí, una radio en la región, 10 minutos, que ni siquiera me entrevistó, 10 minutos hablando de mi blusa. Jamás he escuchado que a alguien le critiquen un terno, una corbata, que si estás más flaco, más gordo, si estás pelado, con más pelo, de que te teñiste o no te teñiste el pelo. Es violencia, eso también. O hoy día las redes sociales creo que también juegan un rol fundamental en lograr que más mujeres quieran intervenir en política. ¿Por qué? Yo creo que las mujeres somos súper valientes, pero protegemos mucho nuestro entorno, nuestros pollos, que nos ataquen a nosotros. Yo no tengo problema que me saquen la mugre, estoy en esto y sea lo que vine. Pero cuando van a tocar a mis hijos, a mi marido, a mi hermana, a mis padres, uno pone coraje. Entonces hoy día en las redes sociales como que dejó de existir hace mucho tiempo la crítica constructiva, que en este y en cualquier pega uno le agradece. Pero hoy día eso ya no existe, hoy día existe la funa, el insulto. Yo creo que eso también hace que mucha mujer no quiera participar. Y un ejemplo, y termino. Cuando el año pasado, entre una de las cosas, yo voté en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Funaron a mi hija. Mi hija, que fue la primera que me funó en mi casa en broma, porque ella es partidaria, pero la funaron a ella por redes sociales. ¿Qué tiene que ver ella con el trabajo de su madre en algo que además pensamos distinto? Y ella entonces me defiende. Yo digo, negra, ¿para qué me defiende? Si usted piensa distinto, diga, oiga, mi madre responderá por sus actos, yo pienso, entonces esas cosas también como que hacen que la mujer se diga. Sí, yo creo que las mujeres somos mucho más mamá gallina protectora, y obviamente cuando tu acción, tu trabajo, tu actividad afecta o puede afectar a tu entorno más cercano, eso obviamente hace que se piense más de una vez. Este trabajo además es un trabajo que si no se conoce y se ve desde las luces, las personas pueden pensar, es un trabajo muy entretenido, muy glamoroso, muy fantástico, y la verdad es que es un trabajo como todos, y además sin horarios, sin tiempos. Los que más pierden son las familias, sin lugar a duda. Uno, me imagino a la Luz, que es senadora del norte y se tiene que venir en un avión al Congreso en Valparaíso, aterriza en Santiago, porque no hay un avión directo a Valparaíso, toma un auto y se viene acá y tiene que estar lunes, martes, se viene el lunes a la noche, tiene que estar martes, miércoles, jueves, y vuelve si es que no tenemos sesión el jueves y si no el viernes. Y eso tiene un costo. Yo soy senadora del Maule y yo me paseo entre Valparaíso, Santiago y Maule con un auto, por lo tanto tengo más autonomía de vuelo, dicho simpáticamente, que senadores que lo tienen que hacer solo por aire, pero también estoy fuera de mi casa en el Maule o en Santiago, porque mi hijo ya es tan grande estudiando con familia y ya no están en el Maule. De hecho, no han vivido nunca ya conmigo. Eso demanda mucha ingeniería y mucha logística, y nadie te reemplaza. Hoy día los matrimonios más jóvenes sí, hay una complicidad entre hombre y mujer. Ellos ya hicieron ese cambio cultural. Pero yo, la verdad es que he sido senadora prácticamente sola desde hace ya muchos años, y eso supone hacerte cargo de tu casa, de tus hijos, es un tema. Entonces, por eso, obviamente, las mujeres lo piensan mucho más. Claro, eso un poco igual ha ido variando con el tiempo, y como lo decían ustedes también, ha sido difícil quizás la incorporación de las mujeres en estos espacios más representativos de toma de decisiones, y precisamente las quiero llevar a conocer una encuesta que de hecho un estudio que hizo Comunidad Mujer, donde se destaca que nuestro país va a avanzar en al menos 10 puntos en el ranking donde se destacan los países con representación de mujeres en el Parlamento. Vamos a quedar en el lugar número 42, de hecho sí, en el número 42 respecto a esa representación, y en eso les quería preguntar si es que ustedes están de acuerdo con la paridad en el Parlamento, porque, por ejemplo, tenemos países vecinos como Bolivia que tienen mayor paridad en este mismo ranking que Chile. Nosotros vamos avanzando, por cierto, pero ¿es importante que haya paridad?
senadora Jimena Rivas? A mí me gusta. De hecho, estuvimos hace poco en Emiratos y ellos tienen ahí un parlamento que tiene una doble composición en todos los sentidos. Tiene una doble composición porque la mitad del parlamento la designan cada uno de los Emiratos, una parte, y la otra es de elección popular. En ambos casos es absolutamente paritario, los que designan y los que se eligen. Y bueno, ha funcionado bien, ha tenido presidencia mujer y presidencia hombre, creo que es una bonita experiencia y uno podría ir mirando a otros países. A mí me gusta, creo que es un desafío importante, que supone un cambio cultural, que hay muchos que van a decir no me toquen porque significa obviamente cambiar, salvo que aumentáramos el número, que no tiene ni un sentido, que hay un número que simplemente no va a poder ser ocupado por hombres. Hay otros que dicen que no, porque son los méritos, las competencias, lo que tienen que hacer que se elijan. La verdad es que, y voy a dar un ejemplo, yo era senadora la primera vez, no había sido diputada, presidía la Comisión de Trabajo en el Parlamento, primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y nos toca discutir el postnatal extendido. Y se fusionan las comisiones de Trabajo y de Salud, por la antigüedad de las comisiones preside Trabajo, y la única mujer en esa discusión de 10 colegas era yo, con además conocimiento absoluto de cómo funcionaba el sistema. Yo había sido superintendente de Seguridad Social, nos tocaba administrar el Fondo Nacional que pagaba este permiso y todo el tema de licencias médicas. Y la verdad es que tú ahí te das cuenta de que era una discusión increíble, porque los hombres opinaban de temas que, claro, jurídicamente podían conocer, el subsidio, la semana, los derechos, pero desde el punto de vista de las necesidades de la mujer no tenían ninguna competencia, ninguna. Y bueno, sacamos adelante ese proyecto que permitió que el presidente con mucha razón dijera después que era un postnatal de clase mundial y todas esas cosas. Pero yo me di cuenta que la sensibilidad nuestra, que lo decía Luz, frente a las discusiones, en los temas cualquiera, ese era muy específico, pero cualquiera es importante. Entonces cuando me preguntan, ¿le parece que exista un parlamento paritario completamente? Me encantaría. Creo que le da un nivel de discusión distinto. Que va a tener toda la discusión de que tienen que estar los mejores, etcétera, sí es cierto. Pero si uno mira el mapa en todos los ámbitos, no necesariamente los que están son los mejores, sean hombres o mujeres. Y yo creo que si generáramos esa discusión sería tremendamente bueno para el país. Creo que va a ser parte de la discusión de la constituyente, no me cabe duda. Y es un tema donde obviamente pueden haber distintas opiniones. Y es la gracia de la democracia, ¿no? Claro, senadora Luz, ¿usted cómo ha visto este avance? Por ejemplo, usted es actualmente integrante de la Comisión de Constitución, una comisión que, digamos, históricamente se ha dicho que está generalmente integrada por hombres. Después, de hecho, les quiero mostrar una gráfica que tenemos en este libro, 109 parlamentarias, no sé si lo recuerdan porque ustedes también forman parte de él. Por ejemplo, ¿a usted le gustaría, a propósito de eso, ser presidenta de la Comisión de Constitución? Me encantaría. Porque somos capaces de presidir cualquier comisión en la que uno está, además que uno generalmente elige las comisiones donde tiene la mayor expertise. Mi expertise es en derecho público, en temas constitucionales, soy abogada, he estado siempre en ese ámbito y por eso he integrado particularmente Constitución y Gobierno siempre. Por lo tanto, creo tener las competencias para presidirla, creo que además tiene un mayor poder el hecho de presidir la comisión, en fin. Feliz la presidiría, pero quisiera decirte algo respecto al tema paritario del Congreso, del Senado, de ambas cámaras. A mí, o creyendo, siendo una fuerte partidaria de la necesidad de que haya más mujeres, a mí no me gustaría una ley, no me gusta forzar las cosas ni exigir que por una ley el Senado fuera paritario. Creo profundamente en el cambio cultural, creo que mientras eso no se produzca, ¿no es cierto?, porque es generacional, lo que decía Jimena, ya nuestros hijos vienen con eso, lo mío al menos, soy más vieja que Jimena, así que los míos ya están, los de ella con mayor razón, pero ayudémoslo, a lo mejor la ley de cuota, mientras eso se produzca, está bien, pero la primera experiencia paritaria que tenemos fue la elección de los constituyentes y las mujeres perdieron, hubo que bajar a 10 mujeres electas constituyentes para subir a 10 hombres. Entonces no siempre obtienes el resultado que quieres. Yo creo que no hay que forzar la mano. Pero el resultado era que fuera paritario.
Claro, pero Por lo tanto, se logró con un costo, en este caso, para las mujeres. Pero buscaba ser paritario porque creíamos que iban a haber menos mujeres. Aquí, cuando uno busca esa ley paritaria, es para que haya más presencia de la mujer. Yo creo que cada día va a costar menos. A mí me parece que hay que empoderar más a las mujeres. Hoy día lo que nos falta son más candidatas mujeres que se atrevan a dar ese paso. Creo que los hombres, no sé si por voluntad propia, pero hoy día están siendo obligados a abrirle los espacios a las mujeres. Pero justamente, senadora, respecto, si consideramos las últimas elecciones, hubo un aumento, de hecho, en mujeres que se presentaron a candidatura, es decir, que también se va viendo el interés más de mujeres de distintas regiones de poder integrar estos espacios de tomas de decisiones, pero pasó algo también particular con los resultados, porque precisamente acá en el Senado mantenemos los 2 escaños para mujeres, pero en la Cámara vemos algo que podríamos calificarlo como muy positivo porque se aumenta la representación de mujeres en al menos 10 puntos porcentuales. Considerando eso, ¿ustedes creen que se debiese cambiar el sistema actual electoral para poder quizás avanzar en una mayor paridad? Yo lo mantendría. Yo creo que sí. Hay que establecer mejores incentivos y mejores políticas públicas que ayuden a la mujer a ser candidata. Yo estoy segura que habría muchas más mujeres candidatas si tú le facilitas la vida, porque aun cuando hayamos cambiado, muchas mujeres por decisión propia, no necesariamente porque el marido, la pareja o quien tenga al lado hoy día no quiere ayudarla, sino que por decisión propia, una muchas veces se cree indispensable y quiere seguir llevando la casa, quiere seguir preocupándote de tus hijos. Entonces tienes que facilitarle la vida. Yo no sé si hubiera decidido ser senadora si mis hijos hubieran sido chicos y yo hubiera sentido que me necesitan. Con este viaje, yo estoy 2 días en Santiago, 2 días en Valparaíso y el fin de semana en Iquique. Mi marido vive en Iquique. Se necesita más. Entonces necesitáis como incentivos, políticas públicas. O sea, aquí creo que el Senado, Jimena, corrígeme, no tiene, por ejemplo, una guardería, no tiene una sala cuna. Para ustedes, las trabajadoras, para los propios senadores. Se contrata fuera, claro. Hay que avanzar entonces también en derechos para las trabajadoras, para las mujeres que forman parte de esos incentivos, buenas políticas públicas, ¿cómo le ayudamos? Cuando tú eres candidata, además, y digámoslo, aparte del financiamiento público, uno necesita formarse. Generalmente, hay muchos dirigentes sociales que no tienen todos los recursos que tú necesitas para capacitarte. Ayúdame a capacitarte para que después tengan igual competencias que el resto para poder enfrentar una buena entrevista en una radio, para que pueda tener conocimiento más amplio de todo lo que pasa, de cuáles son las facultades, del cargo que quiere hacer. Yo creo que es parte de las transformaciones que se necesitan en Chile. La capacitación, las facilidades, el acompañamiento corre para hombres y mujeres si queremos de verdad cambiar el mundo. Creo que este es un tema que va a discutir la constituyente, que no pasa por una ley nuestra. Creo que está dentro de los temas de fondos que se van a discutir. A mí no me molesta, la verdad es que me agrada. Creo que tener igual número de hombres y mujeres discutiendo la estructura política, jurídica, institucional de nuestro país, en todas las leyes que realizamos, me parece que es un aporte. Pero bueno, veamos qué va a ver la constituyente, no le hagamos nosotros el trabajo a ellos, porque creo que de verdad que no corresponde. Eso lo vamos a ir conociendo en el Vamos a ir camino, conociéndolo, cada vez queda menos tiempo, y yo creo que ellos están avanzando. Así que eso, yo lo que puedo decir es que me agrada la idea. Yo les había adelantado algo al inicio de la entrevista, que les iba a mostrar un libro, que es este que está acá, un libro que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional en el año 2020, se publicó. En el periodo de la presidenta Adriana Muñoz. Exactamente, y acá trabajaron, de hecho, trabajadoras de la Biblioteca del Congreso Nacional, se analizaron los más de 200 años de historia del Congreso, y hay un dato muy relevante que está acá, que yo estuve revisando, que se analizó, por ejemplo, en el año 2018, lo que hablábamos hace rato un poco respecto a la composición de las comisiones. Y acá dice que de las 24 comisiones permanentes, en 7 no habían mujeres. No te da para que ninguna mujer. Y entre esas, precisamente, senadoras, está, bueno, ahí les muestro también a ustedes la gráfica, está la Comisión de Hacienda, que usted es presidenta ahora, y la Comisión de Constitución. Esto ha cambiado con el tiempo.
ustedes creen? O sea, yo espero que va a ir cambiando Porque cada vez aún hay más. comisiones que no tienen mujeres, por ejemplo, relaciones exteriores. Así es. Pero también lo que decía Jimena, necesitamos más número de senadores mujeres porque tampoco alcanzan todas las senadoras para todas las comisiones. Piensa que con la nueva composición, a partir de unos días más, efectivamente vamos a mantener las 12, pero si tú lo piensas desde el punto de vista de la proporción, vamos a bajar, porque ahora no vamos a hacer 43, vamos a hacer 50 senadores. Y obviamente es un tema. Yo logré, después de mucho empeño, estar en Hacienda, Luz, lo mismo. Yo había estado una vez, un año entero también antes, en el último periodo del gobierno del presidente Piñera I, el último año entré yo, fue una negociación que hicimos, y ahora nuevamente en la negociación del inicio de este periodo legislativo yo negocié estar el último periodo y además me tocaba la presidencia, que es un cambio además igual importante, y yo espero que en Constitución ocurra lo mismo. Creo que es importante nuestra presencia en todos los temas, lo insisto. En los económicos. También, por ejemplo, en los temas relacionados con las mujeres, en los temas la paridad económicos, de género. O sea, estamos en todas las comisiones. ¿Por qué Mira, va a haber solo uno determinado? En la UDI, lamentablemente, porque yo creo que se perdieron dos grandes senadoras como era la Ena Combader y la Jacqueline Van Riesenberg, y quedé como la única senadora mujer. Y por choque de horario, no voy a poder integrar la comisión de mujeres. Me querían quitar constitución o gobierno para que yo integrara la comisión de mujeres, dije que no. Y la UDI va a poner un nombre en comisión de mujeres. Está bien. ¿Por qué no va a poder ser? Me decían, ¿pero cómo va a ser eso? Bueno, ¿por qué no va a poder ser? ¿Por qué van a tener que dar puras mujeres? Yo voy a seguir en comisión de mujeres. Mira, si nosotros queremos sensibilizar de los temas de mujeres, exacto, también tienen que estar los hombres. Esto no se hace sin ellos. Así que me parece interesante el punto. Más supongo que va a ser 4-1, así que se va a sentir, muy combinado. Y ya vamos llegando al final de esta entrevista, pero antes, por supuesto, les quiero hacer la última pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos de ahora en adelante acá en el Parlamento en relación con las mujeres? Yo creo que son muchos, son los mismos que tenemos hasta ahora. Yo creo que tenemos que ir abriendo estos espacios hasta lograr la paridad, desde mi punto de vista, que se vaya dando en forma natural. Necesitamos eso para que Chile sea mejor, para que nuestras leyes, para que nuestras políticas públicas sean mejores, para que haya más igualdad, para que la sociedad sea mejor. No cambian mucho los desafíos de un año para otro, yo creo que son los mismos que teníamos el año pasado en este tema, ¿no es cierto? Y abriendo esos espacios, siendo más escuchadas, siendo más respetadas. Y creo que el gran desafío es bajar la violencia política y de género. Creo que eso es lo más duro que existe hoy en día. Senadora Jimena Rincón, ¿hay que cambiar la mirada para poder avanzar? Y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos también? Yo creo que es necesario, por cierto, un cambio de mirada, pero para poder cambiar la mirada necesitas cambiar la actitud. Y eso es fundamental. El ejemplo que acaba de dar la senadora Luz Ebensperger respecto de la sorpresa de los hombres porque sea un hombre el que tiene que integrar la comisión de mujeres, es un buen ejemplo de que hay que cambiar la actitud. Y hay que cambiar la actitud desde el punto de vista de la disposición a que los cambios se produzcan. Yo sé que son difíciles porque los cambios culturales siempre cuestan, pero lo que yo le decía a mi papá cuando discutíamos, mi padre murió ya hace muchos años, 5 años, creo que se cumplen 6 ahora, discutíamos el tema del matrimonio igualitario. Y mi padre era miembro del Tribunal Eclesiástico, una mirada más bien conservadora, y me decía, pero ¿cómo va a ser posible si el matrimonio es para un hombre y una mujer? Entonces yo le decía, papá, ¿qué pasaría si uno de tus hijos llegara y te dijera, papá, me quiero casar? ¿Qué le dirías tú a él? Con una persona del mismo género, obviamente. Y mi padre guardó silencio. Me acuerdo todavía que se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, tienes razón. Yo creo que necesitamos cambiar la actitud, abrir la mente, tener hechos positivos respecto de lo que decimos. Y eso necesita un cambio cultural, tenemos que trabajarlo, nosotros con nuestros hijos, con nuestros nietos. Hay cosas que han pasado en estos años de pandemia que son bien brutales. Yo les quiero agradecer por esta conversación, por haber accedido a ser parte de este programa especial de 8M a través de las pantallas de TV Senado y darle las gracias por supuesto. ¿Puedo hacer algo antes? Dígame, senadora. 2 segundos. Esto es en vivo. Aquí estamos en vivo, estamos con todos los protocolos. Hoy día es 8 de marzo
Y el 8 de marzo es un día muy importante para mí, porque nació mi segundo hijo. Y el 8 de marzo también es un día importante para la senadora, que está de cumpleaños. Así como presidenta del Senado, le mando un regalito a la senadora de un aplauso para espero la que le senadora. guste, porque a usted yo sé que le gusta escribir. Lo voy a mostrar. Muchas gracias. Qué lindo. Hermoso, un hermoso gesto. Felicidades, Sí, se pasó. senadora. Gracias, Jiménez. En su cumpleaños aprovechamos de cerrar este bloque entonces con las felicitaciones respectivas por su cumpleaños, senadora, que tenga un hermoso día. Y le agradecemos también, senadora, por este hermoso momento. Solo quiero agradecerles a todos los trabajadores y trabajadoras, especialmente a las trabajadoras en este día de nuestro Senado, porque sé que nuestro trabajo no sería igual sin ustedes. Así que un beso grande y feliz día a todas ustedes. Sí, muchas gracias a todas las mujeres del Senado particularmente. Y recordar que el 30 de octubre cumplimos 200 años. El Senado cumple 200 años. Efectivamente. Muchas gracias a ambas, senadora Luz Ebensberger, senadora Jimena Rincón, por habernos acompañado. Y así vamos cerrando este bloque y damos paso a la siguiente conversación. ¿Cuál es el tema? En la siguiente nota. En los siglos XIX y XX, la fe cristiana, la familia y el hogar fueron los primeros tópicos en los que se instruía a las mujeres, además de la maternidad y el cuidado de la familia. En un acto de valentía y rompiendo todos los paradigmas, en Chile, en 1880, Eloísa Díaz Insunza postuló a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, convirtiéndose en la primera mujer en cursar estudios superiores en el país. Sin embargo, hasta nuestros días, la ciencia, la astronomía, las matemáticas son áreas que han estado en su mayoría reservadas para los hombres, pero hay que decirlo, cada vez más las niñas han hecho público su interés por participar y ser parte de estos temas. Y esto no es baladí, porque lo que pasa en la escuela y en la universidad tiene un impacto directo en la vida laboral y salarial de las mujeres, y en nuestro país solo el 48% de ellas participan en el mercado laboral, y en promedio perciben una remuneración 25% más baja en comparación con los hombres. La encuesta CACEN de 2017 reveló que las mujeres que no tienen escolaridad completa representan el 37,5% del total de mujeres en Chile, es decir, casi 3 millones no habían completado cuarto medio. En 2020, según cifras de Crece Chile, cuentan que de casi 5 millones de adultos sin escolaridad completa, el 50,4% son mujeres. Los invitamos a pensar y ser parte activa para cortar la brecha de género en materia educativa y así lograr una mejor sociedad. Y comenzamos con este segundo bloque en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En este programa especial, Cambia la Mirada, ganamos todos y todas. Y para conversar de educación y cultura, precisamente, que es el tema que les adelantábamos también en la nota anterior. Y para eso estamos con 12 destacadas invitadas, 2 mujeres chilenas que se han desarrollado en distintas áreas del conocimiento y que han tenido la gentileza de acompañarnos durante esta jornada. Saludamos primero a Nerea Dugarte López. Ella es psicóloga feminista, magíster en psicología clínica, fundadora y activista en el colectivo feminista La Rebelión del Cuerpo. Además es cofundadora y presidenta ejecutiva en Fundación Niñas Valientes y además escritora de 12 libros, Ni Calladitas ni Perfectas y Querida Violeta. ¿Cómo estás, Nerea? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también estamos con Isabel Benque Izquierdo, quien es doctora en Antropología Evolucionaria de la Universidad de Oxford, máster en Evolución Humana y máster en Conservación y licenciada en Zoología. Además es integrante del Consejo Presidencial CTCI para la elaboración de la Estrategia para Ciencias, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Isabel, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Valeria, muchas gracias y muchas gracias a TV Senado por esta invitación. Sí, en el marco precisamente de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos invitarla a reflexionar a ustedes, pero también a todos quienes nos están acompañando a esta hora a través de las pantallas del canal del Senado, a reflexionar de mujer y educación. Y para eso, primero, queremos también conocer un poco más de ustedes. Ya lo conocimos en la presentación sobre las áreas del conocimiento en las cuales ustedes se han desarrollado. Pero ¿cómo ha sido este proceso para ustedes? ¿Con qué se han topado en el camino? ¿Les ha costado quizá abrirse paso para llegar a lo que son hoy, a lo que se han desarrollado profesionalmente? Bueno, sí, cuesta. Han habido múltiples obstáculos, muchísimos.
Creo que en el contexto de educación y mujer, algunos de esos obstáculos es por ser mujer, pero otros no, son por la manera que mi cerebro funciona. Creo que un gran apoyo e incentivo para mí personalmente fue mi familia. Me dejaron siempre muy libre y me incentivaron a la exploración, a la aventura, a los libros, al contacto con la naturaleza, sin decirme qué es lo que tenía que hacer. Y creo que muchos obstáculos, si soy sincera, vinieron más bien después. En contextos personales, muchas veces además creo hablar no solamente por mí misma, sino por otras mujeres, cuando nos estamos tratando de desarrollar profesionalmente, las parejas pueden ser un gran apoyo, pero también pueden ser un gran problema. Y eso me di cuenta, la verdad, mucho tiempo después. Nerea, ¿y en tu caso? Yo siempre, o sea, más o menos hace un par de años ya que me muevo mucho en un contexto feminista donde con lo único que uno se va topando es con las sensaciones de injusticia y con la rabia. Más allá de en todos los espacios donde yo trabajo en un centro de terapia feminista, de salud mental feminista, entonces somos puras mujeres, nos organizamos desde un lugar político que es la sororidad, por lo tanto también entendemos muchas cosas y la forma en la que buscamos como resignificar el poder es desde un lugar horizontal, no existen lógicas como jerárquicas y todo eso. Pero claro, o sea, yo creo que no hay ninguna mujer que no se haya topado históricamente con los muros que nos ha puesto el patriarcado, con los muros que nos ponen indistintamente por ser mujer. Desde ese lugar yo reconozco que probablemente he tenido bastante menos problemas por ser una mujer privilegiada, blanca, con acceso a la educación, y como feminista interseccional me parece que es fundamental poner eso sobre la mesa cuando estamos hablando de momentos en que nos hemos topado históricamente con problemas, porque evidentemente somos todas mujeres, pero dentro de la categoría de ser mujer existen muchas cosas que nos diferencian con otras mujeres, a las que sí les ha tocado bastante más difícil por no tener los privilegios que algunas tuvimos la suerte de tener. ¿Han tenido la oportunidad, por ejemplo, de poder presenciar algunas situaciones de discriminación en ese camino, por ejemplo, ya sea hacia ustedes o hacia otras mujeres, compañeras que quizás ustedes se han topado en este proceso? Yo la verdad he tenido la oportunidad de presenciar no solo discriminación, sino que cosas mucho peores que la discriminación, actos de violencia, porque he trabajado en lugares muy remotos y rurales en África y en Asia. Entonces, sí, por supuesto que he tenido la oportunidad para experimentar y para ver mucha violencia en contra de las mujeres. Nerea, ¿tú? Claro, en mi caso también, pues, o sea, como colectiva feminista nos llegan denuncias permanentemente y como terapeuta, pues, o sea, atiendo pacientes y escucho en primera persona los relatos de violencia y los relatos de injusticia, los relatos de tener que tomar la decisión de tomar un trabajo o cuidar a los hijos, o de tener otro hijo o no, porque si tengo otro hijo, ya la jornada de doble o triple cuidado les imposibilita tomar ese cargo, y así un sinfín de situaciones que evidentemente tienen que ver con problemáticas de género y con una estructura desigual que no permite el desarrollo de la misma forma, pues. Ahora las quiero llevar como más al plano netamente de la educación. Hay un estudio que estuve viendo que es del Ministerio de Educación que se llama Brechas de Género, Educación Superior 2021, y en ese estudio señala que si bien se matricularon más mujeres en educación superior durante el año 2021, se mantiene esta brecha de género en estas carreras que siempre nosotros hemos conocido que son como carreras más de hombres, que serían carreras como más relacionadas con las ciencias y con las tecnologías. ¿Qué lectura ustedes hacen de estos datos y también cómo podríamos ir avanzando en disminuir esta brecha de género precisamente en ese ámbito de la educación? Hay una lectura de esos datos que es que esta brecha de género es por discriminación activa. Eso es una hipótesis. Hay otra hipótesis que está sustentada por datos que muestra que las mujeres, cuando tenemos la opción de elegir, elegimos. Y muchas veces, y eso es importante recalcar, que cuando tenemos la opción de elegir, no siempre tenemos la libertad de elegir.
Entonces, y cuando elegimos libremente, se producen diferencias. Entonces yo los invitaría, cuando vemos estos resultados, a tener pensamiento crítico y analizar, porque depende de los casos. Hay casos que creo que claramente hay discriminación, pero hay casos que son mujeres ejerciendo elección libre. Por ejemplo, hay situaciones que son irónicas y tergiversadas. Hay datos que muestran que en países como Irán y Turquía hay más mujeres que eligen las carreras de STEM, como ingeniería y matemática. Pero y uno puede preguntarse por qué. En este caso, están eligiendo eso porque son los papás que les dicen que tienen que estudiar. Entonces, por eso las invito a abrirse a otras posibilidades. Por ejemplo, en los países nórdicos, donde son los países del mundo que tienen más libertad y donde en el fondo las mujeres pueden ejercer su elección, estas diferencias se aumentan. Y lo que es un gran conundro, ¿no? Porque te podrías preguntar, ¿debiera la diferencia disminuir? Pero ¿por qué aumenta? Hay que preguntarse por qué. Una posibilidad es porque tenemos libertad de elección. Claro. Nerea, en tu caso, ¿cuál crees que puede ser la razón de esto? Yo siempre apelo como a una mirada más estructural, en términos como de la socialización del género. O sea, en el fondo tenemos estas problemáticas, estas diferencias de las carreras STEM o las carreras más masculinizadas o las más feminizadas, que efectivamente las mujeres siguen eligiendo ciertas carreras que son feminizadas y que están relacionadas a los cuidados, como educación de párvulos, pedagogía, en fin. Pero ahí yo no sé y discrepo un poco en ese sentido, porque no creo que exista realmente una libre elección cuando hemos estado socializadas históricamente y desde la infancia para tomar esas decisiones. Entonces, desde ese lugar, me parece que si es que a los 2 años, 3 años te están regalando muñecas, tacitas, maquillaje, y las únicas opciones que históricamente te han dado por ser niña, a propósito de la socialización de género, junto a calladita se ve más bonita, siéntese como señorita, en los recreos de los colegios o en los lugares infantiles las niñas no usan el espacio, son los niños los que usan el espacio, y un sinfín de situaciones que se van dando desde la infancia. O sea, entre los 5 y los 7 años se instauran los roles y estereotipos de género en la construcción de identidad de los niños y las niñas. O sea, a esa edad ya están determinando que hay cosas de niño y hay cosas de niña. Nerea, entonces en ese sentido podríamos empezar, por ejemplo, a generar cambios desde la educación temprana. Ahí está. Y por ejemplo, otro dato importante a propósito también de lo que decía Isabel, como la brecha de intereses en las niñas empieza a los 5 años. A los 5 años las niñas dejan de tener ganas de involucrarse en el mundo de ciencias o de tecnología o de matemáticas. Bueno, uno también por el currículum oculto dentro del aula, donde efectivamente hay profesores que estimulan menos a las niñas porque también están socializados y creen que las niñas tienen menos capacidades. Pero evidentemente, o sea, lo que está pasando en las salas acá al lado, que se esté trabajando por una educación no sexista, que permita que estructuralmente la educación cambie y los mensajes que reciban las niñas y los niños desde la infancia sea distinto, va a permitir que a largo plazo esas diferencias no existan. O sea, es como pensar, obviamente que nosotras como feministas luchamos por la paridad, estuvimos ahí para que esto realmente que está pasando sea histórico, paritario y mundial, pero la razón por la que eso no ocurre no es porque no haya mujeres, sino es porque no existan mujeres que puedan estar tomando esos cargos, sino que desde la infancia estamos socializadas y a los 7 años las niñas ya no levantan la mano en el aula porque no se atreven a hablar. Eso es una problemática estructural. Si una niña a los 7 años no levanta la mano en el aula para opinar, probablemente no va a elegir un espacio público para incidir políticamente porque ya está socializada para no hacerlo. Entonces, todas esas cosas tienen que cambiarse estructuralmente desde lo que se está proponiendo como la Ley de Educación Sexual Integral, como que la educación tiene que tener perspectiva de género y no seguir perpetuando lógicas sexistas ni en el aula, ni en los textos escolares, ni en la forma en la que se vinculan las niñas, los niños y las niñas. En ese caso, la nueva Constitución podría ser una oportunidad también para esto. Es nuestra gran esperanza verde-violeta para que todas estas cosas cambien de manera estructural. Isabel, en tu caso, ¿tú crees que, por ejemplo, las mujeres nos ponemos barreras a veces? La otra vez cuando conversábamos yo te decía el techo de cristal, que muchas veces es un término que se usa para reflejar estos límites que muchas veces nos ponemos.
¿Tú crees que eso puede pasar también en este ámbito cuando a la hora de decidir qué camino tomar, por ejemplo? Sí, por supuesto. Y en todo orden de cosas yo creo que los seres humanos lo hacemos. Creo que en particular para las mujeres hay restricciones que son muy concretas y que son muy reales, y yo en lo personal me centraría más en eso que en ideologías de género, porque lo he visto en el mundo entero y expresarse desde, no sé, en África rural hasta los países nórdicos, donde obviamente es muy buen punto el que tú haces de qué es lo que es verdaderamente la libertad de elección. Y ahí hay un tema filosófico profundo, y en el fondo, si una guagua de 1 año tiene libertad de elección o no, dependiendo de los estímulos que escucha, es un tremendo tema. Pero, y es posible que ningún ser humano jamás haya tenido verdadera ni vaya a tener verdadera libertad de elección. Pero lo que voy es que creo que sí, hoy en el mundo hay un espectro donde podemos decir, como un termostato de menos a más, hay países que sí podemos decir, las mujeres tienen más libertad de elección, y países donde, y ahí estarían por ejemplo los países nórdicos, pero no solo tienen más libertad de elección, también tienen apoyos que tienen que ver, prácticos que tienen que ver con el presupuesto de la energía y el tiempo, porque ahí hay un límite que es muy real, que es muy concreto, versus al otro extremo, donde en países como Afganistán hoy día, que yo creo que es seguro decir, tienen menos libertad de elección. Estamos, yo creo que todos de acuerdo en eso. Entonces, en este espectro que va de menos a más, donde más no es perfecto ni es absoluto, lo que uno se hubiera esperado es que en los países de más hubiera menos diferencia, ¿verdad? Porque tienen más. Y eso solamente lo estoy diciendo, no tenemos la respuesta todavía, pero es curioso observar que donde hay más elección, hay más diferencia también. Entonces yo simplemente digo, como mujer quiero ser libre y no me pidan también ser igual. Y de repente es raro porque te lo dice alguien que te habla desde un contexto que tradicionalmente también era de hombre, y a mí nunca me dijeron, y hice cosas muy de hombre, entonces como en ese sentido como la exploración, la aventura, la ciencia. Pero si quiero ser parvularia o de estar en la casa también me parece bien, como que yo no quisiera decirle a mi sobrina, lo único que tú tienes que hacer es ir a la selva y poner en peligro tu vida. Que haya libertad de elección. Es la libertad de elección. Entonces, lo quiero recalcar porque, espérame, ¿qué es lo último que me preguntaste? Respecto a si nos ponemos barreras. Sí, exacto, porque creo que las barreras también son muy prácticas. O sea, todos tenemos 24 horas en el día, tenemos menos porque tenemos que dormir, y tenemos un presupuesto de la energía que es limitado. Entonces lo que yo he visto es que muchas niñas entran a la ciencia porque la curiosidad y la aventura están vivas, pero la verdad hay restricciones prácticas. Ya si tienes niños, muchísimo más. E incluso sin niños también, hay solo una cierta cantidad de horas en el día. Y si tienes niños y los recintos escolares y preescolares tienen, no sé, por ejemplo, horarios en los cuales son incompatibles con tu trabajo, no vas a poder y vas a decidir cuidar a tus niños y no seguir no sé, del pregrado al posgrado. Eso pasa todo el rato, en la ciencia lo veo todo el rato, que las niñas entran, son curiosas, son valientes, quieren, y después se encuentran con estas barreras que son súper prácticas. Entonces ahí hay algo que es súper interesante que está pasando hoy, que tiene que ver con la flexibilidad del trabajo por un lado, pero también con la flexibilidad horaria de los recintos escolares y preescolares que cuidan a los niños, que lo pueda ir a dejar y a buscar a una hora que no sea esa hora, porque veo muchas mujeres que simplemente no toman trabajo porque no pueden hacerlo. Entonces es eso, hay una realidad concreta del presupuesto del tiempo y el presupuesto de la energía, que me parece que es una barrera muy accionable además. ¿Y cómo podemos hacerlo, por ejemplo, para avanzar en ese tema, para abrir más espacio a las mujeres, para cambiar igual un poco la mirada, porque, o un poco esta cultura con la cual hemos crecido durante todo este tiempo y que permita finalmente tener esta libre elección, poder avanzar y distribuir bien lo que queremos, nuestros tiempos y todo lo que estábamos conversando antes? ¿Cuál es la recomendación que ustedes harían, por ejemplo, también desde sus áreas? Yo, o sea, hoy también muy crítica, y también creo que lo hablamos desde diferentes lugares, como yo lo hablo mucho desde
desde el activismo político feminista y también desde estar trabajando y asesorando a diferentes, desde las chiquillas que están en la convención y como en diferentes espacios que tienen que ver mucho con la política, con lo político, más allá de la política institucional, sino con la forma en la que se organiza el poder. Y también, no sé, a mí me pasa mucho con esas frases como el techo de cristal, el suelo pegajoso y todos esos conceptos que se usan generalmente dentro de empresas también o dentro de organizaciones donde efectivamente también se usan desde un lugar de superprivilegio, donde no se toma en cuenta la perspectiva de clase ni la conciencia de clase, porque hay mujeres que nunca jamás se van a topar con el techo de cristal. Y esas cosas son cosas que son súper necesarias de visibilizar en todos los espacios, porque es un discurso muy privilegiado también. Estar hablando, claro, no, me topo con eso, por lo tanto no puedo ser gerenta. Hay mujeres que nunca van a estar en esa situación. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de estas temáticas, cuando hablamos de temáticas como qué se puede hacer para tener una libre elección, primero pensar en un país que no tenga los niveles de desigualdad que tenemos. O sea, eso es lo fundamental, como el tener el acceso a la educación, el tener políticas públicas que nos garanticen efectivamente una vida libre de violencia y que también esté asegurada en la Constitución y que se garantice, y un sinfín de situaciones que son imposibles de obviar como para poder llegar a decir vamos a poder decidir en algo. O sea, ni siquiera podemos decidir sobre nuestro cuerpo hoy día. Entonces, desde ahí como creo que falta, o sea, yo no invisibilizo a todas las mujeres históricas de todos los sectores que han permitido que hoy día estemos haciendo y logrando lo que estamos logrando. O sea, que efectivamente las mujeres puedan estudiar en la universidad, partiendo, podamos votar, pero a la vez también pues estemos hoy día garantizando derechos, y eso es importante entender que es desde el movimiento feminista también. O sea, muchas de las cosas que están pasando hoy día, la paridad, los protocolos de abuso y acoso sexual dentro de las universidades, los cambios que existen para que hoy día efectivamente tengamos todos los cargos democráticamente elegidos sean paritarios, todo eso es un cambio que va a permitir que esas barreras empiecen a dejar de existir. Pero esos cambios son políticos, esos cambios son colectivos, y esos cambios los tenemos que, lamentablemente en el país que vivimos, empujar entre todas, en una cosa organizada, en una política organizada, donde efectivamente tiene que ser un cambio que asegure algo transversal, no solo para algunas, porque hasta hoy día igual pasa mucho eso, y esa perspectiva no se puede dejar de mirar. Claro. Isabel, ¿tú qué opinas respecto a eso? ¿Cómo podríamos avanzar? ¿Qué es necesario para eso? Creo que primero todas las actividades y culturas que estén en torno a empoderar a las niñas de una manera integral es muy buena idea. Más que personalmente, más que decirles lo que tienes que hacer es estudiar ciencia o no ciencia, creo mucho en una educación integral del ser humano completo, porque los seres humanos tenemos distintas habilidades y creo que nos desempeñamos mejor cuando tenemos la libertad y la posibilidad de ir encontrando esos nichos. Entonces, obviamente lo que soñaría es con una educación, y que no solo la educación, los entornos familiares son importantísimos, que posibilite a las niñas que después se van haciendo mujeres y después madres y abuelas, en el fondo seguir encontrando esos nichos que van a ir cambiando. Entonces, parte por el empoderamiento de las niñas, con una educación integral, de nuevo, no tan parcelada, y con una elección libre, y en términos de prácticas y políticas, que de nuevo, yo sería súper concreta. Ahí tenemos una diferencia que puede ser personal, de cómo funciona uno simplemente porque no soy una persona política ni ideológica, y me he tenido que encontrar al final con barreras que son tan prácticas. Entonces, por eso vuelvo a insistir en eso, en el tema del presupuesto, del tiempo y de la energía. Y lo otro, claro, yo creo que el tema del abuso a las mujeres es real, es importante y es muy serio y destruye vidas. Entonces, también me centraría en eso. Una de las maneras para prevenir y salirse de eso son las redes. Son las redes entre mujeres y son las redes entre personas. Eso es algo que yo no lo había visto antes, y como son las vueltas de la vida,
tuve que ir al corazón del África para verlo en animales, y ahí dije, oh, no lo había pensado antes, pero yo estudié una especie que una de las gracias que tiene es que no hay homicidio ni infanticidio, lo que es relativamente raro en mamíferos. De nuevo, y uno no hace y dice, esta especie es mejor, ni uno puede ser como ellos porque son distintos. Pero es interesante observar la estrategia de la naturaleza. Y en esta especie, la estrategia que ellas ocupan son redes entre hembras. ¿Y por qué? Porque a las hembras mamíferos no les gusta, por decirlo de una manera muy suave, la agresión contra sus niños. Entonces, la manera que ellas tienen estas redes, en el fondo, es como cuando las abuelas se organizan y dicen, mira, aquí en esta comunidad no, se me van todos los cabros, guardan las armas, si quieren pueden pelear, pueden tener sus discusiones, pero solo a combo, pero no con balazo, digamos. Es una metáfora cruda, pero es un poco lo que ocurre en el fondo, porque hay un límite, digamos, a la violencia. Entonces, vi ese ejemplo en carne propia, cómo a través de las redes se pone un límite al tipo de violencia, al tipo y a la cantidad de violencia que se tolera. Y resulta. Claro, podemos sacar harto de eso también entonces, Isabel, porque es como otra mirada también. Bueno, ya vamos llegando al final de este bloque. Yo les quería agradecer por haber aceptado la invitación y por este momento también rico de reflexión respecto a la educación. Y fíjense que en esta inflexión que yo hice del tema me quedé con algo que creo que es súper importante y que refleja también este momento, que también para generar este cambio es importante mostrar referentes, mujeres referentes, y ustedes lo son, así que por eso también les quiero agradecer que nos hayan acompañado y hayan compartido estas reflexiones con nosotros. Muchas gracias. Gracias, un honor. Gracias a ustedes. Y a marchar. Y de esta forma entonces vamos concluyendo este bloque Mujer y Educación y nos vamos con el siguiente, Mujer y Trabajo. Los dejo con la nota introductoria. Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres ganan en promedio un 77% de lo que perciben los hombres. Esta situación se conoce como brecha salarial de género, hecho que según el Instituto Nacional de Estadísticas llega a un 20% durante agosto de 2021 en nuestro país. En Chile, recién en el año 2009 se promulgó la Ley 20.348, que resguarda el derecho a la igualdad de remuneraciones, mientras que la Comisión para el Mercado Financiero definió en el 2015 que las empresas informen su brecha salarial. Sin embargo, las cifras demuestran que esta situación sigue existiendo. Aunque la corresponsabilidad ha tomado más fuerza, las mujeres se han incorporado al mundo del trabajo sin abandonar los roles tradicionalmente asignados. Por tanto, junto con el trabajo, siguen siendo las principales responsables de la mantención de la casa y el cuidado de los hijos. La pandemia causó gran impacto negativo en la participación laboral femenina y la inserción puede ser compleja. Sin embargo, la recuperación económica da la oportunidad para implementar políticas con perspectiva de género. Por ello, el desafío futuro es promover el liderazgo femenino con equidad dentro de las empresas e integrar una política corporativa sin diferenciación. La mujer avanza a pasos agigantados, dinamizando el mercado laboral y de a poco ganándose espacios en actividades que estaban reservadas para el género masculino. Y ya estamos listas para continuar conversando en este programa especial 8M, donde les invitamos a cambiar la mirada porque ganamos todos y todas. Y el siguiente tema es para conversar sobre mujer y trabajo. Y para eso estamos con dos destacadas invitadas que vamos a pasar a conocer de inmediato. Estamos con Karen Palma Tapia, quien es presidenta de la Confederación de Trabajadoras de la Salud FENAT Nacional y también vicepresidenta de la Mujer y Equidad de Género de la CUT. ¿Cómo estás, Karen? Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por el espacio en este día tan importante para las mujeres trabajadoras. Muchas gracias, Karen, a ti también. Y estamos además con Ruth Olate Moreno, que nos visita, de hecho, desde la región del Biobío, ¿cierto? Ella es trabajadora de casa particular jubilada, además secretaria de Organización y Educación de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras de Casas, de Trabajadoras del Hogar, bien digo, y también fue presidenta del Sindicato Interempresa de Trabajadoras de Casas Particulares. Ruth, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos también.
Hola, buenos días. Estoy súper contenta de la invitación y también un cariñoso saludo a todas las mujeres hoy día 8 de marzo, y tanto a nuestras nacionales como también a internacional. Que vivan todas las mujeres. Muchas gracias, Ruth. Y para comenzar, adentrándonos en este tema, lo decíamos en el inicio, mujer y trabajo es lo que queremos reflexionar en este último bloque del programa. Queremos también conocer un poco la experiencia de ustedes respecto a cómo ha sido este proceso como mujeres trabajadoras para ustedes y cómo ha sido también compatibilizar este rol del trabajo con otros roles que también cumplimos las mujeres, por ejemplo, el rol de madre, el rol muchas veces también de hijas. ¿Cómo ha sido para ustedes este proceso? Bueno, para nosotros el trabajo ha sido muy difícil, el trabajo de trabajadora de casa particular, porque muchas veces nosotras trabajamos puertas adentro, la mayoría, y puertas afuera. Y las puertas afuera tienen que, aparte de trabajar en la parte de su trabajo, después tienen que regresar a su casa a hacer lo mismo que a ellos en el trabajo. Entonces son doble jornada de trabajo que tienen y es muy pesado. Además los viajes que son tan largos que el trabajo nunca está al lado de la casa. Y para nosotros las puertas adentro también es difícil estar encerrada las 24 horas. De lunes a viernes, gracias a Dios que logramos sacar un proyecto, el 20.786, que donde logramos tener una jornada laboral como cualquier otro trabajador. Nosotros hemos trabajado harto para que vaya creciendo los derechos de las trabajadoras de casa particular. Imagínate, nuestro sindicato tiene 74 años y recién ahora vienen a tener leyes para las mujeres trabajadoras, porque antes las mujeres no se les tomaba en cuenta. A las mujeres trabajadoras de casa particular, porque más eran indígenas, entonces era doble o triple discriminación que había para ella, por ejemplo, como porque éramos mujeres, porque éramos pobres, porque éramos indígenas, y hoy día porque son extranjeras. Entonces siempre estamos limitadas, pero hay una lucha tremenda. ¿Cómo ha sido para ti también compatibilizar eso? ¿Te has topado, por ejemplo, no sé, con algunas barreras, como lo decía Ruth, o con algunas discriminaciones también en el camino? Sí, claro, el sector que yo represento, que son las trabajadoras de la salud, tenemos una particularidad, al igual que lo que señala Ruth. Nuestro sistema de trabajo es distinto, no es como el convencional. Tenemos un sistema de turno que principalmente busca dar atención 24 horas, y eso conlleva un problema general, o más bien con la familia, con la crianza, con la doble presencia, que es distinto quizá en otros sectores. No es menor que obviamente es una traba para las mujeres el tener turno de noche, todavía con la precariedad que tenemos en el cuidado infantil. Yo soy del sector público, en que no se han abordado ese tipo de problemáticas, o también cómo se compatibiliza eso con la vida familiar. Y eso hoy día se transforma en un problema principal para el sector de las trabajadoras y trabajadoras de la salud. También hay que decirlo que en salud el 80% somos mujeres. En la última estadística que hace el Ministerio de Salud está cercano, 79% somos mujeres trabajadoras, y esto también tiene que asociarse a cómo las mujeres también se encasillan en las tareas del cuidado, pero también efectivamente cómo vamos abordando, dijéramos, jefaturas de hogar y la necesidad que tiene hoy día la mujer de incorporación al mundo del trabajo. ¿Y cómo le ha afectado a los sectores que ustedes representan la pandemia? Porque ustedes representan dos sectores donde, tú lo decías, el 80% de las trabajadoras del área de la salud son mujeres. En el caso de las trabajadoras del hogar, igual es un porcentaje alto de mujeres las que trabajan en ese tipo de roles. ¿Cómo les afectó a ustedes? Porque hay un estudio de la CEPAL que dice que hubo un retroceso de una década en la presencia de las mujeres en el campo laboral. ¿Cómo les afectó a ustedes la pandemia? Fue súper tremendo, porque hoy día hay muchas mujeres trabajadoras puertas afuera, pocas son las puertas adentro. Entonces estas mujeres lamentablemente tuvieron que dejar su trabajo, porque cómo cuidaban sus hijos y se quedaban puertas adentro, porque esa es la opción que le daban. Entonces fue tremenda para las trabajadoras de casa particular el hecho de esta pandemia que vino a ser tan brutal.
Y bueno, y eso es lo que todavía se está trabajando para mejorar las condiciones de las trabajadoras que quedaron sin trabajo totalmente, o ellas se han reinventado, van haciendo otras cosas. ¿Se ha ido recuperando el rubro? De a poquito se ha ido recuperando, pero no en alta, porque como bien decía Karen, todavía estamos en pandemia, entonces cada vez que baja, que sube, entonces hay que tener las precauciones necesarias. Y las compañeras siguen. Nosotros vemos nuestro sindicato que se está casi vacío por la misma razón, porque las compañeras ya no están trabajando, tampoco tienen temor a reunirse y todo eso. Claro, afectado en los diversos ámbitos, y de hecho los análisis que se han hecho también al respecto han mostrado que si bien se ha avanzado en la reincorporación de las mujeres al campo laboral, esto ha sido lento. Y también es lento porque muchas de las mujeres han optado también o han retrasado esta reincorporación por dedicarse, por ejemplo, a labores del hogar, al cuidado de la familia. Y pensando un poco en ese sentido, ¿qué opinan ustedes respecto a que el ser dueña de casa, el dedicarse a las labores de la casa, sea remunerado? ¿Ustedes creen que eso podría funcionar también, considerando que cuando las mujeres dejan de trabajar, eso también genera un perjuicio en la economía de la familia? Claro, considerar que varios países han tomado esta senda de poder incorporar, dijéramos, a la economía este trabajo invisible. Porque creo que a veces nos sesgamos y decimos como que la mujer que hoy día está en la casa casi como que no tuviera trabajo. Cuando todos reconocemos que si no fuera por esa mujer, ya sea madre, esposa, muchos de los que están, tanto hombres como mujeres, no podrían desempeñarse en el área más productiva. Entonces, creo que cuando uno mira la cadena productiva de cómo yo llego al lugar de la producción, dijéramos, siempre hay una persona detrás que está haciéndose cargo de un trabajo que hoy día la sociedad invisibiliza y que además no es remunerado. Y creemos que para poder entregar este equilibrio entre lo que es el valor del trabajo y la necesidad de la plusvalía que este genera, también tenemos que tener un reconocimiento hacia esas mujeres y hombres, porque también lo hay, que tienen este trabajo invisible y que también va más allá. No solo desde el punto de vista de los trabajos domésticos, sino que también el de cuidado, el de hacerse cargo de los hijos, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. Creemos que eso también tiene que tener un valor en la sociedad y bueno, hoy día creo que la pandemia también nos ha mostrado esa cara que nos hace mucho más sensibilizarnos en esa materia. Y esperamos, porque también es parte de la discusión que se está dando en la nueva Constitución, que exista este reconocimiento al trabajo doméstico y a este trabajo que por muchos años ha sido tan invisible y que a veces ha generado mucho daño, porque también eso, a propósito de las pensiones, etcétera, ha generado un desmedro de la mujer en la sociedad chilena. Ruth, en tu caso, ¿qué piensas respecto a esto? ¿Debiese ser remunerado o no? ¿Cuál es tu opinión? Yo estoy totalmente de acuerdo con Karen y creo que sí debería ser remunerado porque el trabajo del hogar es un trabajo que nunca termina. Uno se levanta y se acuesta y sigue pensando qué va a pasar el otro día. Entonces, un trabajo muy fuerte, más el cuidado de los niños, cuidado del marido y todas las labores de la casa. Entonces, es un trabajo fuerte y yo creo que debería ser remunerado. Sí, ahora les quería preguntar por otro punto, con otro tema que también está relacionado, porque ustedes justamente son dirigentes sindicales, se han desarrollado también en esa área representando a los sectores en los cuales se han desempeñado. ¿Cómo está la dirigencia sindical, la presencia de mujeres en la dirigencia sindical? Karen, te lo consulto a ti primero. Sí, bueno, yo creo que hoy día tenemos, podríamos decir, un estallido de mujeres queriendo ingresar al mundo sindical. Durante mucho tiempo el mundo sindical fue un mundo de hombres que muchas veces representaban a mujeres. Lo voy a decir desde la casa propia, Salud mucho tiempo tuvo conducción principalmente de hombres, a pesar de que el 80% de las trabajadoras éramos mujeres. Pero hoy día estamos viendo muchas más mujeres y esto tiene que ver también con la necesidad del movimiento feminista, de poder tener acceso a mayor educación.
a entender que las mujeres tenemos derecho a participar en los distintos espacios, y vemos muchas más mujeres en la organización sindicales de base, haciéndose cargo de los sindicatos, de las federaciones, y también, ¿por qué no decirlo?, muchas mujeres que hoy día son presidentas de confederaciones, de organizaciones nacionales, en la misma central, ya en los años anteriores con Bárbara Figueroa, hoy día con Silvia Silva, es la clara señal de que las mujeres están abriendo espacio en el mundo sindical. Y creo que eso tiene un tremendo valor porque también ayuda a dar a conocer y a expresar de mejor forma las demandas que vienen y que se guardaron mucho tiempo. Nosotros valoramos y entendemos que esto no es una cosa en contra de los dirigentes, sino que más bien cómo le entregamos a las negociaciones colectivas, a los distintos espacios, también esta mirada de género que nos permite abordar otras temáticas. Cuando conversamos a veces con muchas mujeres dirigentes nos dicen, bueno, que a veces la organización se despreocupa de cosas cotidianas como el cuidado de los hijos o como el cuidado de los adultos mayores, que hoy día se ha vuelto también un tremendo problema, entre comillas me refiero a una tremenda necesidad respecto a cómo hacerse cargo de padres o de padres enfermos y compatibilizar eso con el mundo del trabajo. Todas estas cosas creo que las mujeres hoy día en los liderazgos también pueden y tienen la capacidad de poder representarlas como en esta perspectiva y mirada de género que es la que yo señalaba. Llevar esos temas finalmente a esas discusiones. Claro. Bueno, nosotras como mujeres trabajadoras de casa particular, la mayoría son mujeres, entonces no hay esa lucha entre hombres y mujeres, siempre son mujeres, lo que hay que sí, la lucha es para conseguir que mujeres se puedan tomar los cargos, porque muchas no quieren tener responsabilidad dentro del sindicato. Pero creo que hoy día estamos súper contentas también porque la subsecretaria del Ministerio de la Mujer es una trabajadora de casa particular, estuvo en nuestro sindicato, cuando yo me retiré ella quedó como presidenta, que estuvo un año. Entonces le deseamos lo mejor que venga, porque si ella le va bien a todas las trabajadoras también y a todas las mujeres. Exacto. Y eso también pedimos siempre al Ministerio de la Mujer, que trabaje también con las trabajadoras, porque lamentablemente ningún ministerio para atrás ha trabajado con las trabajadoras de casa particular. Entonces, y ahí sí que hay necesidades, porque las trabajadoras de casa particular tienen sufren mucho de soledad, maltrato psicológico, entonces se necesita, yo pedí mucho antes, que se nos dieran talleres de psicología para que las chiquillas pudieran despertar, porque llegaban a Sintracap enojadas, enrabiadas, legando contra sus empleadores, o a veces de los niños, que los niños igual son empleadores. Esa violencia la vivían al interior de los lugares de trabajo. Lugares que trabajan. Entonces son chicas que uno ve una trabajadora de casa particular, sabe inmediatamente que es una trabajadora, porque siempre anda caribaja, amargada, porque el encierro, el maltrato, todo eso las menoscaba. Por lo tanto, se necesita, y eso hoy día, 8 de marzo, le pido al nuevo gobierno, a la nueva administración que va a ir en el Ministerio de la Mujer, que realmente se preocupen, ya que hay nombraron a una trabajadora como es Luz Vidal, para que puedan apoyar a las trabajadoras de casa particular a nivel nacional, no solamente en Santiago, sino a nivel nacional, porque mientras más nos alejamos de Santiago, más precariedad hay en cuanto a las trabajadoras de casa particular. ¿Cómo podríamos potenciar, a su juicio, el liderazgo de las mujeres precisamente para esto? Para que estén más presentes y que puedan llevar esta distinta mirada a los lugares de trabajo, a las organizaciones sindicales. Sí, mira, yo creo que primero tenemos que seguir en este cambio cultural, porque esto no es solo un tema de solo el mundo del trabajo, solo del mundo político, no, esto es un tema que es cultural y que abarca a toda una sociedad. Cuando entendamos que la crianza es tanto de hombres como mujeres, cuando entendamos el rol de compartir roles, la necesidad de que las mujeres también puedan tener un desarrollo, dijéramos, académico de distintos tipos, obviamente vamos a empezar a nivelar la cancha.
Ahora, respecto al tema puntual del trabajo, yo diría que no solo la legislación tiene la necesidad de poder flexibilizar ciertas cosas, garantizar, yo decía, lo reitero mucho porque es un problema muy sentido en la organización que yo represento, el tema del cuidado infantil, porque eso también permite, hasta que no tengamos este cambio cultural, que se entiende que las mujeres son las que se hacen cargo de los hijos, obviamente las mujeres es imposible que puedan participar en todos los espacios, pero también hay un desafío del mundo sindical. Nosotros generalmente las reuniones son tarde, el mundo es un mundo muy activo, 24 horas, sin mucha a veces consideración hacia esta doble función, y creemos que eso también tiene que ser un trabajo que se viva desde la organización, en que también se pueda garantizar ciertos espacios para que nuestras compañeras, las mujeres, puedan ser parte también de organizaciones sindicales. Pero tal como lo decía Ruth, también creo que falta llegada desde la política pública a mujeres que han sido mucho tiempo invisibles. Porque si bien ha habido un estallido feminista, y uno lo puede ver, a veces se refleja mucho en el mundo de la academia, de mujeres que hoy día han tenido un desarrollo que nosotros valoramos en el mundo de la política, a propósito de la paridad, de los distintos espacios, de las cuotas de género, pero se deja un poquito olvidado a esta mujer que viene del trabajo, que necesita también de políticas públicas que se hagan cargo de ciertas situaciones. La violencia en el mundo laboral es un tema muy fuerte, Ruth ya lo decía, en el caso de salud también, a propósito de los usuarios, a propósito de pares, de jefatura. Y esos temas a veces, si bien se habla harto de las mujeres, se quedan un poquito olvidados, y creemos que es un gran desafío también para el futuro gobierno, que está a pocos días de asumir, pero también para nosotros como propias mujeres. Esto de la sororidad tiene que representarse no solo en mis pares, en las que estamos en los distintos ámbitos, sino que también con mujeres que hoy día han sido postergadas y que están en los distintos espacios del mundo del trabajo. Claro, en su caso, Ruth, ¿alguna recomendación, sugerencia quizás que pueda aportar también a avanzar en estos temas? Bueno, yo creo que lo mejor de todo sería que nosotras las mujeres hagamos valer nuestra conciencia de que tenemos que tener derechos como cualquier otro, igualdad para todas, y tener cuidado, como bien decía Karen, cuidado, porque en el mundo del sindicato para el hombre no es tan pesado como para la mujer, porque la mujer tiene 3 responsabilidades: su trabajo, la sindical y más el hogar. Entonces es súper pesado para ella o para nosotras, las mujeres. Y yo creo que hay que jugársela, que ya estamos viviendo en el siglo XXI, hemos despertado, tenemos que buscar nuestro lugar y tener los mismos derechos que todos los trabajadores, trabajadoras, mujeres y hombres, igual condición. Exactamente, muchas gracias Ruth por tu reflexión. Nosotros en este programa hoy hemos conversado sobre política, sobre educación y ahora sobre trabajo con ustedes, y la idea precisamente era eso, poder hacer una reflexión de estos temas. Ya vamos llegando al final del programa y yo por supuesto les quiero agradecer que hayan aceptado la invitación de poder conversar con nosotros. En este programa Cambia la Mirada, ganamos todos y todas. De verdad, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarnos, yo con mucho gusto. Sí, no, bueno, agradecer el espacio y aprovechar en este 8 de marzo enviar un saludo a todas las mujeres que enfrentaron la pandemia y en particular a las mujeres socias de Confederación FENAL Nacional que hoy día dieron el combate a esta grave crisis sanitaria. Un saludo afectuoso sobre todo a regiones y a las mujeres de la salud en su totalidad. Muchas gracias Karen, muchas gracias Ruth. De esta forma entonces vamos llegando al final de este programa en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde el canal del Senado les mandamos un afectuoso saludo a todas en este día y por supuesto a seguir avanzando en las distintas materias. Hoy conversamos de política, de educación, de trabajo, pero sin duda hay muchos temas en los cuales necesitamos avanzar, así que la invitación también en este día y en este mes particularmente es a conversar de esto y a transparentar todos los puntos. Eso también es súper importante para avanzar. Yo me despido, pero los dejo invitados a que puedan revivir este capítulo en todas nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, también en tv.senado.cl y a que se informen en senado.cl y en nuestras redes sociales. Que esté muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.